Volvemos aquí en Semana en Vivo, estamos hablando sobre cuál es el futuro del alcalde Gustavo Petro, con todos estos nuevos escenarios jurídicos que confunden a la opinión pública porque además, pues hasta los propios funcionarios dicen cosas que no, de las cuales después se arrepienten. El propio procurador, y ya va mi primera pregunta, en un primer instante dijo que el Estado no tenía por qué acatar las medidas cautelares, ¿no es verdad?, de la Comisión o de la Corte, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y tengo entendido, César, que replanteó su posición, ¿o no? Sí, yo ya digamos, pues que he dado tantas entrevistas que es difícil seguir la pista, pero ayer estaba muy vehemente diciendo que era optativo el cumplimiento de las medidas cautelares, cosa que es una aberración jurídica porque la Corte Constitucional colombiana repetidamente ha otorgado tutelas, diciendo son obligatorias, y además yo como Corte y jueces de tutela puedo respaldar, reforzar ese deber ordenando que se cumplan. Bueno, pero la pregunta es, con la decisión de esta tutela que para por algunos instantes, digamos, el fallo del procurador, o que frena el fallo del procurador, el argumento, aunque usted no lo ha usado, aunque ustedes no usan ese argumento de que a Petro aquí no se le está brindando justicia, que sí lo utiliza la tutela, digamos que no hay garantías para su defensa. Pero nosotros sí decimos, nosotros decimos que en Colombia no hay un recurso judicial sencillo, rápido y efectivo. Entonces a usted le pregunto, él le decía, pero fíjese, pasa la tutela, se acepta la tutela, y el propio Petro está diciendo, hay justicia, funciona la justicia. Cuando hay justicia, ¿para qué medidas cautelares? No, pero mire, yo estoy de acuerdo con el doctor Castro cuando decía, primero, esta es una decisión que tomó el magistrado unipersonal que debe ir a la sala. La sala, cuando entre a conocer la tutela, puede echar para atrás esta decisión, que es una suspensión provisional. Si la sala la modifica o la sala no está de acuerdo con la decisión del magistrado, pues entonces va a negar la tutela. Si niega la tutela, se acabó. Y eso es lo que puede pasar. Impugnación en el Consejo de Estado, pero mientras tanto no recobra validez la suspensión y puede haber revisión ante la Corte Constitucional. Hay que recordar que hace muy poco la Corte Constitucional, en un caso similar, el caso de Piedad Córdoba, falló que el procurador sí tenía facultades y que además el recurso idóneo es lo contencioso administrativo. Y le dijeron, vaya a la jurisdicción contencioso administrativo. Y en eso quiero decir, la Corte Constitucional, en más de 25 tutelas que yo por lo menos he consultado, ha dicho que en el caso de las sanciones disciplinarias no opera la tutela porque tienen que ir a lo contencioso administrativo. O sea que lo más seguro es que se caiga la tutela. No es que se caiga la tutela. Yo no sé si se va a caer o no, yo no soy especialista de esos temas. Lo que quiero decir es que no existe un recurso judicial sencillo, rápido y efectivo, que es el recurso que debe existir para proteger derechos. Porque la tutela no opera. Y la tutela es el recurso sencillo, porque lo contencioso administrativo es complejo. Requiere abogado, especialista, y es un recurso que se demora un cierto tiempo. La tutela es algo sencillo, como saben todos los televidentes. Entonces, no existe o usualmente no se aplica para las sanciones. Entonces, por eso nosotros, la medida cautelar también explica que no existe un recurso judicial efectivo, sencillo y rápido para proteger los derechos del alcalde. Y en tercer lugar, que en la Procuraduría no se respeta el debido proceso. ¿Por qué no se respeta el debido proceso? Porque la misma persona o la misma sala que investiga, formula los cargos, recibe el pliego de descargos, califica el pliego de descargos, sanciona y resuelve la reposición. Para que haya garantías tiene que haber imparcialidad de los funcionarios. Si yo investigo, formulo los cargos, pues no tengo imparcialidad luego para fallar, porque ya tengo formado un criterio. Y adicionalmente, la mayoría de los funcionarios de la Procuraduría son de libre nombramiento y remoción. ¿Qué quiere decir esto para los televidentes? Que el procurador los puede separar de su cargo a voluntad propia. Y una condición indispensable para quien decide sobre derechos es que esté vinculado a una carrera que le dé garantías de permanencia.
Eso no existe en la Procuraduría. Doctor Jaime Castro, ¿usted qué opina? ¿Se puede alegar que las medidas...? Yo comparto su apreciación que está contenida en la pregunta que formula. El hecho de que la tutela esté hasta el momento operando, así sea con una decisión muy profesional de un magistrado, le quita piso a las medidas cautelares. Pero bueno, uno no sabe con qué criterios van a decidir la comisión y la Corte. Pero yo quisiera decir algunas cosas que van más allá de la parte jurídica. Primera, Gustavo Petro es especialista en pedir medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se la han concedido en ocasiones anteriores, cuando él ha alegado, con razón, medidas o riesgos para su vida personal, para su integridad. Y eso es frecuente por parte de la Comisión Interamericana. Otorgar medidas cautelares pidiéndole al Estado, proteja a ese ciudadano, proteja a esa ciudadana, y a Gustavo Petro se lo han concedido en varias ocasiones. Aquí, usted no lo dijo, usted resumió su demanda, pero hay un elemento también que está en su demanda, doctor Rodríguez, que yo conozco. Usted dijo, estamos pidiendo que se modifique la Constitución. Está bien, hay que modificar la Constitución. No, yo no dije que se modifique la Constitución. No hay necesidad de modificar la Constitución ni luego la ley. Sino con una ley, dice usted que se cambien o la Constitución o la ley o las dos. Yo creo que hay que cambiar la Constitución de acuerdo con el planteamiento de ustedes. Ustedes dicen medidas cautelares, pero ojo, ustedes piden también en su demanda reparación integral a Gustavo Petro por los daños materiales y morales que le ha causado el Estado colombiano. Eso no tiene nada que ver con la vida, la integridad personal. Repito, reparación integral por daños materiales y morales que le ha causado el Estado colombiano. Otro elemento que vale la pena tener en cuenta. ¿Y usted le parece eso exagerado? ¿Perdón? No, yo no entiendo por qué. Lo considero legítimo que los abogados lo pidan, pero como aquí se ha resumido la demanda, pues demos todos los elementos de la demanda. Pero yo ¿tiene alguna incidencia sobre...? Perdóneme, doctor, que yo no lo interrumpí. Pero es que no entiendo un elemento que me parece importante. En la hipótesis de que se concedan las medidas cautelares diciendo que no se ejecute la sanción, que no se ejecute la sanción, que es lo que ha dicho el magistrado hoy, que no se ejecute, que se suspenda la ejecución. Esa medida que se aplique en el caso de Gustavo Petro tiene que aplicarse para todos los alcaldes del país, para todos los gobernadores, para todos los congresistas, para todos los diputados, para todos los concejales, para todos los ediles, para todo el que ejerza funciones públicas originadas en un mandato popular. Entonces, en adelante, cualquiera que sea objeto de investigación por la Procuraduría y objeto de sanción va a acudir a la Comisión Interamericana y obviamente el antecedente Petro se tiene que aplicar a las demás personas. No puede reducirse... ¿El principio de igualdad? Okay. Es que no puede reducirse al nombre de Gustavo Petro. Y segundo, María Jimena, habrá quienes pidan que esa medida se les aplique con retroactividad. 60 parlamentarios han perdido la investidura por decisión del Consejo de Estado. Y van a decir, a mí me quitaron la investidura, me condenaron a muerte política de por vida. No, pero no son equiparables los casos. Perdóneme, doctor, porque yo es que no son, interrumpí. No, pero ya, pero él tiene que hablar, él tiene que hablar, Jaime, no. No, pero es que no hay que interrumpir, exacto. A ver, César. ¿Le van a dar la palabra? No, pero ya me permiten allí. La primera es que no entendí la relevancia de la anotación sobre la reparación material, porque no veo la relación entre eso y la novedad del fallo del tribunal o del magistrado del tribunal. Pero más allá de eso, lo que la Corte Interamericana ha dicho en el caso Leopoldo López es que se requiere fallo judicial. Es más, pide fallo judicial por vía penal. Entonces no es que vayamos a revisar por vía penal, todos los, sino por ejemplo, todos los parapolíticos, todas estas personas que han sido condenados penalmente no van a poder utilizar el que usted, miembro de Justicia, diga lo que acaba de decir. Pide la Convención Americana de Derechos que sea juez penal. El Consejo de Estado no es juez penal. Así es,
Pero, entonces, los 60 parlamentarios tienen derecho a decir, y la Corte Suprema de Justicia no condena en doble instancia, que es lo que también condena en una sola instancia. Es que me parece importante. Yo soy de justicia, entonces voy a decir para que quede equilibrado entre abogados y no abogados, pero un elemento, digamos, para que no se pierda de vista que este debate es político también. Claro. Porque, digamos, si lo reducimos simplemente a un debate jurídico, esto termina siendo falseado lo que está ocurriendo. No, pero es que es político decir, anunciar la catástrofe que anuncia el doctor Castro. Yo no soy mesurado en no interrumpir. Pero es que sí hay un argumento político en lo que él ha dicho. Esta ley, ¿cierto?, que está suscitando todo esto, ha estado vigente durante ya 12 años. Sí. 12 años lleva esta ley. Ley que en su momento los medios de comunicación, recordará María Jimena, llamaron ley talibán. Sí. Porque ella se aprueba justamente después de ese año en que los Estados Unidos invaden Afganistán a raíz del ataque a las Torres Gemelas. Está de moda la palabra talibán en el mundo. Esa ley fue votada en diciembre de ese año en la Cámara de Representantes por el representante Gustavo Petro Urrego. Así consta en las actas de la Cámara. Eso es muy importante decirlo también. Porque es que aquí en Colombia no podemos jugar, ¿cierto?, que cuando la ley me favorece a mí es magnífica. Y cuando la ley no me favorece a mí, entonces resulta que la ley, ¿cierto?, es un atropello, es un descaro. Pero permítame expresar los argumentos. Pero antes yo no quiero polemizar, sino que quiero introducir un elemento político. ¿Qué quiere decir que Gustavo Petro ya haya votado a favor? Aprobó si la ley no se le había aplicado. No. Él se puede haber equivocado. Es que no, los artículos de la ley contenían todo esto. ¿Sí? Durante 12 años estuvo vigente. Fueron destituidos más de 200 alcaldes y gobernadores. Usted dice que... Y el partido al cual pertenecía el doctor Petro, el Pueblo Democrático, en ningún momento, con todos sus gobernadores y alcaldes destituidos, presentó una reforma de la ley. Entonces, a mí me parece que aquí hay un elemento político que no podemos soslayar. Afortunadamente, el doctor Petro es humano y se equivoca y rectifica. Una cosa son las garantías para el alcalde, pero otra cosa es que, cegados por la ideología, o de un lado se ve al procurador, digamos, como un nuevo Bolívar colombiano, o de otro lado se ve que Petro es un perseguido de la democracia colombiana. Petro ha tenido todos los privilegios en la democracia colombiana, absolutamente todos. Y también hay que decirlo, esta ley existe, y mientras la ley existe, no hay que ponérsela de ruana. Es decir, aquí entonces hay un sector de la sociedad colombiana que por ser de izquierda o por ser de derecha va a resultar superior al resto de nosotros, superior. Pero Juan Carlos, existe la Convención Americana y hace parte de la Constitución. Sí, ¿y por qué no lo hicieron nunca para los 200? No, ustedes no, perdónenme, no es mi caso. Tú acabas de decir que la ley hay que aplicarla contra la Constitución. No, contra la Constitución no, la ley está vigente. No, pero también la votó el doctor Petro. La Convención Americana la votó el Estado colombiano, que es permanente. No, es que en Colombia está surgiendo una cosa muy dañina. Si la persona es de derecha, todo lo que hagan los del otro lado es dañino. Pero los de la izquierda responden igual. La izquierda, digamos, se eriza cuando algo le toca, algo la atropella. Pero si eso le ocurriera a alguien de derecha, no saldrían a defenderlo. Entonces, aquí no se trata, televidentes, de la ley en abstracto, no. Se trata de intereses políticos. De la Constitución, de un lado están de respetar la Constitución. De un lado están los partidarios del doctor Petro, del otro lado unos partidarios del procurador. Y en el medio perdemos la gran mayoría de los bogotanos. En el medio, 8 millones de bogotanos perdemos. Bueno, porque hoy no hay alcalde efectivo en Bogotá. Vamos a una pausa y ya volvemos aquí para que este debate se pueda llevar a cabo de manera fluida y uno por uno.